¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sukuroba Once Upon a Time? ¿Podrá Demir dejar Omid? ¿Qué pasará entre Sebda y Demir? ¿Le dirá Fuley a Demir que él y Fikret son hermanos? ¿La tía Lutfi evitará que Fikret lo haga? ¿Cómo continuará el amor de Demir y Fuleya? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Umid y Fikret dejan de hacer el mal, no olvides compartir nuestro video. Ya ha tomado la decisión de separarse de Demir Umid. Umid está tratando con todas sus fuerzas de prevenir e ignorar esto. Sin embargo, todos los esfuerzos de Umid serán en vano y Demir dejará a Umid. Sabe que Sebda Demir estaba con Umid y, por lo tanto, le había advertido a Umid que dejara a Demir antes. Después de enterarse de la relación de Demir Sebda con Umid y su reacción a esta relación, tendrá más confianza en el camino para terminar la relación. Porque estaba muy feliz cuando Fuleya, el amor que había estado esperando toda su vida, le respondió. Fuleya se enteró de que el motivo de todos los eventos era Fikret y lo compartió con Sebda. Sin embargo, no le dijo esto a Demir. Ocultar esta situación a Demir hace que Fuleya se sienta muy incómoda. Porque aunque su relación con Demir ha mejorado todavía, no quiere que se deterioren por culpa de Fikret. Por lo tanto, Fikret está esperando el momento adecuado para decir la verdad de que es hermano de Demir. Después de todo, se dice, los ojos de Demir no ven nada y va a matar a Fikret. Por lo tanto, estos hechos deberán mantenerse en secreto durante un tiempo. Aunque Fuleya no quería perder el tiempo, Fikret no se quedó tranquilo y esta vez intentó hacer estallar los nuevos camiones de Demir. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. Porque a Demir le quitaron todas las bombas. Por un lado, el esfuerzo de Fikret por volar los camiones de Demir, por otro lado, cuando el juego de amor de Umid falló. Fikret comenzará a ser aún más peligroso. Aquí mismo intervendrá la tía Lutfiye. Fekeli, que piensa que es ineficaz, también compartirá con la señora Lutfiye. Entonces, a partir de ahora, ambos intentarán decirle alto a Fikret. En el proceso, Demir y Fuleya mejorarán día a día. Aunque Demir quiere olvidar a Umid, Umid no lo permitirá. Porque la asociación de Umid con Demir ya no es solo un juego. También se enamoró mucho de Demir. Por ahora, incluso si se entera de la relación entre Fuleya, Demir y Umid, no creo que reaccione mucho. Todos sabemos que aunque Fuleya estaba con Demir en ese momento, no dudó en vivir su amor con Ilmaz. Por lo tanto, continuarán viviendo su propio amor sin hacerlo demasiado grande. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que revele que Umid está embarazada en el futuro. También puede compartir sus ideas sobre este tema con nosotros en la sección de comentarios. Ahora, si quieres, vayamos a un breve resumen de lo que sucedió en la última parte. Tanto la ira de Demir como el rencor de Fikret continúan creciendo día a día. Demir ordena la confiscación de los carteles que cuelgan por todas partes de Sukuroba con letras con la letra de Anan y Yaman. Fikret, que observa la ira de Demir desde la distancia, está de buen humor por ahora. Porque los carteles funcionaron y toda Dan ahora está hablando de que Anan Yaman tiene otro hijo. Mientras tanto, Fuleya, que está dada de alta, recuerda lo que sucedió la noche en que desapareció en el bosque con los carteles. Pero decirle esto a Demir ahora aumentará su ira. Decide compartir su secreto solo con Sebda. Escuchar el incidente hace feliz a Fikret, pero ahora está después de tomar medidas para vengar su venganza, y sin decírselo a nadie, comienza a implementar su plan que puede resultar en un desastre. Al conversar con Umid para conocer los detalles del amante de Fikret en Alemania, Mujgan está nuevamente decepcionado con lo que aprendió. Sin embargo, también sabe que Umid fue con Demir. Esta información empuja a Umid a un discurso que dejará a Demir en una situación difícil junto a Fuleya. Gulten le cuenta a Gafur el problema de los acreedores que intercepta su camino. Por supuesto, Gafur dice que las cosas no son así, que hablará y se ocupará de ellas, pero el hecho de que los dos aún no se den cuenta es que Sekon las escucha. Este parece ser el final del camino para Gafur. Fuleya, al igual que Unkar, decide volver al trabajo sin escuchar enfermedades ni nada. Demir está muy contento con su actitud. Le dice que tiene una sorpresa. Segundos distribuye el trabajo de ese día en el jardín de la mansión. Le da a Gafur la tarea de recolectar estiércol. Aunque Gafur intenta hacer las paces, la ira de Sekon no cesa. Fuleya y Demir también se dan cuenta de que algo está sucediendo. Fekeli es consciente de que la guerra entre Demir y Fikret está a las puertas. Después del incidente del cartel, se dio cuenta de que ya no podía hablar con Fikret. Por lo tanto, va a Bursa a visitar a los familiares de la madre de Fikret y regresa con su viejo amigo Lutfiye desde ahí. Por un lado, para Demir, que pelea con su enemigo, al que no conoce.
Por otro lado, sufriendo la conciencia culpable de su promesa de Umid, hay casi un aire primaveral en la mansión. El hielo entre Fuleya y Demir se ha derretido y el amor ha llamado a la puerta. Además, Demir está muy satisfecho con el apoyo de Fuleya en la vida empresarial. La celebración de su primer avance juntos también se lleva a cabo de una manera espléndida. Hablando del éxito y la felicidad de todos a Dana, Demir y Fuleya llaman en la vida empresarial. Y se ha implementado el plan de Fikret que tendrá un gran impacto. Pero las cosas no saldrán como él quiere. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie Once Upon a Time Sukuroga. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós. Adiós.